Kevin nunca fue un fanático de los estudios. Pasaba sus días peleando y metiéndose en problemas, pero, curiosamente, solía escucharme más a mí. Le prometí que si llegaba al top 5 de la clase, le concedería un deseo. Realmente cambió su forma de ser. Se dedicó a estudiar, controló su temperamento y dejó de pelear. Hasta que apareció el estudiante de intercambio, con su sonrisa brillante y segura. Ama motocicletas y fumar. Kevin comenzó a faltar a clase otra vez, así que fui a buscarlo. Extendió la mano, tomó el cigarrillo de la boca del estudiante de intercambio, inhaló profundamente y sonrió con desdén. Celine, una chica pobre como tú, lo único que tiene a su favor es lo obediente que es, ¿verdad? Solo que ser obediente es bastante aburrido. No dije nada, me di la vuelta en silencio. Luego arrojé la bufanda que había pasado más de una semana tejiendo para él directamente a la basura. Capítulo 1. Kevin había empezado a faltar a clase nuevamente, después de que terminó el estudio nocturno. Apenas había salido al pasillo cuando su madre me detuvo. Su madre era la mejor amiga de mi madre. Se mudó a nuestro vecindario hace unos años, y como madre soltera que mantenía a su familia, no siempre era fácil para ella vigilar a Kevin. Como resultado, Kevin pasó gran parte de los últimos años en nuestra casa. Así que, cuando ella no podía encontrar a Kevin, solía venir a mí. Ya había decidido no involucrarme más en los asuntos de Kevin, porque desde que apareció el estudiante de intercambio, Misty, a él no le gustaba que me relacionara con él. Incluso después de la escuela, mantenía la distancia, como si tuviera miedo de que alguien malinterpretó. Pero antes, él era el que se pegaba a mí, queriendo pasar cada hora del día a mi lado. Justo cuando estaba a punto de rechazarla, me encontré con los ojos llenos de lágrimas de esa mujer de mediana edad. Mi corazón se ablandó instintivamente, y pensé en cómo mi mamá también debía preocuparse por mí de la misma manera. De vuelta en mi habitación, saqué la bufanda que ya había terminado de tejer hace tiempo. En los últimos años, tejer bufandas se había vuelto popular. El año pasado, él había estado suplicándome que le hiciera una. Este otoño, cuando todavía era temprano, cada vez que caminábamos a casa juntos, siempre se frotaba el cuello frente a mí a propósito, insinuando, «Oye, siempre siento que me falta algo en el cuello, hace tanto frío». Celine, ¿no tejiste varias para tus padres? Entonces, ¿soy yo el único que quedó fuera? Cuando dijo eso, sonaba tan lastimero, como un perrito triste tratando de ganar simpatía. A finales del otoño, las calles ya estaban cubiertas de hojas secas y amarillas. El viento frío soplaba por el cuello de mi chaqueta, y me encogí del frío. Realmente estaba empezando a hacer frío. La mirada lastimera de Kevin pasó por mi mente, y saqué su lana gris favorita del armario, comenzando a tejer la bufanda. Capítulo 2. Encontré a Kevin junto al río. Estaba encendiendo fuegos artificiales para Misty. Justo cuando me acerqué, lo escuché decir, «¿Te sientes un poco mejor hoy?». Antes de que pudiera terminar, me vio de reojo, y la sonrisa en su rostro se congeló. Nuestros ojos se encontraron, y el aire entre nosotros se tensó de inmediato. Fue Misty quien rompió el incómodo silencio primero. Se volvió hacia mí con una sonrisa brillante y dijo, «Celine, hoy estoy de bajón. Kevin solo me está acompañando para animarme. No te importa, ¿verdad?». No dije nada. En su lugar, me giré para mirar a Kevin, y de repente, uno de los tubos de fuegos artificiales en el suelo explotó. Asustada, vi a Kevin correr hacia Misty, protegiendo cuidadosamente su cabeza y su rostro. Algunas chispas cayeron en el dorso de mi mano, y algunas alcanzaron mi ropa, quemando un par de pequeños agujeros. Mi corazón sintió una punzada en ese momento, pero reprimí mi incomodidad y dije, «Tu mamá está muy preocupada por ti. Si no estás muy ocupado, al menos llámala». Misty soltó una carcajada. «Celine, pareces una ama de llaves aburrida y anticuada. ¿Qué tipo de relación tienes con Kevin?». Aún no había dicho nada cuando Kevin se apresuró a decir, «No lo malinterpretes. Solo somos vecinos normales». ¿Vecinos normales? ¿Pediría un vecino normal que alguien le tejiera una bufanda? ¿Un vecino normal se enfureciera y golpearía al chico que me perseguía? ¿Un vecino normal comería en mi casa durante 2 años? Me quedé allí, atónita, sintiendo solo una amarga ironía. Al escuchar la respuesta que quería, Misty sonrió levemente y luego sacó un paquete de cigarrillos. Encendiendo uno con facilidad, miré hacia Kevin y le pregunté por última vez, «Entonces, en tus ojos siempre hemos sido solo vecinos normales, ¿no es así?». Kevin no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano, tomó el cigarrillo de la boca de Misty, inhaló profundamente y sonrió insolentemente. «Celine, una chica pobre como tú realmente es obediente, pero esa obediencia es bastante aburrida. ¿Qué? ¿Los vecinos normales se preocupan si alguien es interesante o no?».
Si tuvieras la mitad de la confianza que crees tener, resultaría que elegiste bien, ¿verdad? Lo miré con burla. Luego me di la vuelta y me fui, arrojando la bolsa de regalo con la bufanda a la basura mientras me alejaba. Mierda, detrás de mí, escuché su maldición furiosa, seguida del sonido de algo siendo pateado al río. Capítulo 3. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre el romance temprano de Kevin y Misty en la clase, cada vez más intensos. Incluso había publicaciones sobre ellos en el foro de la escuela, y algunos los apodaron el príncipe y la princesa de la escuela. Con su nueva fama, naturalmente atrajeron la atención de los profesores, y llamaron a los padres de ambos. No sabía los detalles de lo que había pasado, pero Misty regresó con una marca de bofetada en la cara y los ojos rojos. Kevin tenía una expresión oscura y amenazante. Caminó directamente hacia mí, mirándome ferozmente, y pateó mi escritorio. Honestamente, después de que nuestra relación cambió, pensé que lo peor que podía pasar era que nos convirtiéramos en extraños indiferentes. No esperaba que termináramos así, que me mirara con tanto desprecio, como si fuera una enemiga o algo sucio. Me quedé atónita por un momento, luego me levanté y lo miré fríamente. ¿Qué quieres, Kevin? Me agarró del cuello de la camisa. ¿Qué quiero? ¿No lo sabes? De verdad te admiro. ¿Aún fingiendo ser inocente, actuando obediente y digna? ¿Te gusta tanto actuar? Entonces, ¿por qué no te haces actriz? Déjame decirte, si tienes algo que decir, dilo a la cara. Ven directamente a por mí. ¿Qué sentido tienen todas estas tácticas ocultas? Intenté liberarme de su agarre, pero su fuerza era abrumadora. Sentí una sensación de asfixia alrededor de mi cuello, así que lo pateé tan fuerte como pude en la ingle, y finalmente me soltó de dolor. ¿Qué fingí? ¿Por qué fingiría? Le respondí. ¿Por qué fingir? ¿No lo sabes tú misma? Me dio una sonrisa cruel y burlona. No pude evitar reírme. ¿Por ti? A veces de verdad te admiro. ¿De dónde sacas tanta confianza? Te despiertas cada mañana y te fantaseas frente al espejo, pensando que alguien más está cayendo ante el encanto que imaginaste. Honestamente, te envidio lo vacía que tienes la cabeza. Debe ser tan fácil engañarte y embellecerte a ti misma. Rara vez hablaba tan duramente de una sola vez, pero él me estaba culpando por toda esta tontería, y ya no podía soportarlo. Incluso me sentía avergonzada de haber pensado en esta persona como un amigo, de haber valorado a alguien tan inherentemente mezquino y despreciable. Maldita. Mis palabras lo enfurecieron por completo. Las venas de su frente se hincharon. Apretó los puños y levantó el brazo, listo para golpearme. No tenía ni un poquito de miedo. Solo lo miré fríamente y dije, ¿qué hizo mi mamá para merecer esto de tu parte? ¿Te parece que insultar a la madre de alguien te hace más cool? Eso es en lo que te has convertido a lo largo de los años. ¿Alguien sin ninguna decencia? Digamos que las comidas que mi madre te cocinó se las dio de comer a un perro. La madre de Kevin solía trabajar largas horas, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus deudas. Después de que se mudó a nuestro vecindario, Kevin tenía casi todos los desayunos y cenas en nuestra casa. Durante las vacaciones, básicamente se quedaba con nosotros. Nunca mencioné nada de esto antes. Siempre intenté proteger su orgullo, pero hoy, sin entender nada, él volcó mi escritorio y me agarró para interrogarme. La rabia en mi corazón ardió intensamente. Una vez amigos, todavía había algunos beneficios, porque sabía dónde dolía más y sabía exactamente dónde girar el cuchillo. Una expresión de vergüenza cruzó por su rostro antes de salir furioso. Misty me lanzó una mirada antes de salir corriendo tras él. Durante el descanso para almorzar, regresaron. Kevin tenía una bolsa en la mano. Sacó varios fajos de billetes y me los tiró, uno tras otro. ¿Es suficiente? ¿No fue tu familia la que quería mostrar cuán amables eran, viniendo a mi casa para ayudar? Ahora sacas todo esto a colación. ¿Cuál es el punto? Si las comidas de tu familia eran para vender, debiste haberlo dicho antes. Ahora quieren la reputación y la recompensa. ¿Qué estás tratando de hacer? El padre de Kevin había regresado hace medio año. Aparentemente, hizo una fortuna en algún lugar, comprando una mansión en la parte rica de la ciudad con un movimiento de la mano. Entonces, ahora que de repente se volvió rico, ¿cómo podría preocuparse por una pobre chica como yo que una vez compartió dificultades con él? Ahora simplemente podría arrojarme dinero. Estaba hojeando un diccionario, y todos a nuestro alrededor estaban mirando. Hizo esto a propósito, para humillarme frente a todos. Tomé el diccionario y se lo tiré de vuelta. Era un diccionario chino-inglés, y sus esquinas eran bastante duras. Lo golpeó justo en la sien, rascándole la piel. Misty me miró, furiosa. ¿Qué demonios te pasa? ¿No puedes soportarlo? Eres pobre y testaruda. Miró la herida de Kevin, claramente molesta. No me enfadé, simplemente dije con calma, para alguien con tanto dinero,
Sigues siendo estúpida y mala. Parece que el dinero no te ayudó mucho, ¿verdad? Basta. Siempre me has mirado por encima del hombro. Gran sábelo todo, pero no quiero deberte nada. Tomó más dinero de alguien a su lado. Agarró a Misty y se fue. Más tarde, esa misma tarde, alguien depositó 30,000 yuanes en mi tarjeta de comida. Siempre supimos los números de nuestras tarjetas de comida. Y solía ser un gesto cálido. Él solía salir y hacer trabajos a tiempo parcial repartiendo folletos solo porque yo siempre comía verduras simples. Ahorraba para recargar mi tarjeta de comida y luego intentaba convencerme de que estaba equivocada, que era una agradable sorpresa y que debía darme un gusto. O inventaba alguna excusa diciendo que probablemente era la escuela recompensando por mantener mis calificaciones. Mentiras tan torpes, pero eran el mayor consuelo durante esos tiempos difíciles. Pero él no lo sabía. Este mundo es muy pequeño. Yo ya lo había visto repartiendo folletos bajo el sol abrasador. Tampoco sabía que el abrigo grueso que le regalé ese año fue comprado con el dinero que gané al dar clases particulares por primera vez. Después de 2 lecciones de prueba, comencé a dar clases los fines de semana como trabajo a tiempo parcial. Mis tarifas eran bajas y era responsable. Así que cada vez más personas vinieron a mí. Lo mantuve durante medio semestre. El dinero que gané fue para nuestras comidas y para mi familia durante ese invierno, a quienes tanto apreciaba. En aquel entonces, todo era maravilloso. Se sentía como el regalo de los Reyes Magos. Nuestras intenciones eran más valiosas que cualquier cosa. Y ahora, él es quien me ridiculiza y me mira con desprecio. Capítulo 4. El tiempo voló, y ya estaba en mi segundo año de preparatoria. La presión para estudiar se volvió más intensa. Para evitar perder tiempo en el camino a casa, decidí quedarme a vivir en el campus. Durante este tiempo, Kevin y yo nos convertimos en desconocidos que ya no se reconocían al encontrarse. Solo Misty se sentaba frente a mí, y él solía rondar tanto que me molestaba. Kevin, que solía tener una obsesión por la limpieza, ahora limpiaba regularmente el escritorio de Misty. Ayudaba a limpiar las bolsas de bocadillos de su escritorio. Lo limpiaba a fondo con toallitas húmedas e incluso le permitía comer fideos instantáneos y carne seca grasienta en su escritorio. Cuando esas cosas manchaban su escritorio o su chaqueta, él solo le pellizcaba las mejillas, con expresión exasperada pero afectuosa, diciendo, «Tú, pequeña desordenada». De repente, recordé aquellos años en los que hice concesiones por él, siempre lavando los platos después de las comidas porque él odiaba las cosas grasientas, o las veces que sabía de su obsesión por la limpieza, así que limpiaba la casa con antelación, trapeando el suelo hasta que brillaba. Resulta que me lo había tomado demasiado en serio. Resulta que su obsesión por la limpieza era selectiva, pero todo eso ya quedó en el pasado. Y no tengo la energía ni el tiempo para desperdiciarlo, ya sea por responsabilidad o por conciencia. Necesitaba estudiar mucho y darles a mis padres y a mí misma una respuesta satisfactoria con mi boletín de calificaciones. Pensé que la vida continuaría así, en un ritmo predecible, pero de repente, por alguna razón, Misty también decidió quedarse a vivir en el campus, y fue asignada al mismo dormitorio que yo. El día que se mudó, Kevin incluso vino a ayudarla a hacer su cama. Por la tarde, después de trabajar en problemas durante demasiado tiempo, solía intentar darme un baño después de la cena para calmarme y despejar la mente. Cuando salí del baño con una toalla envuelta alrededor de mí, atrapé la mirada ambigua de Kevin. Rápidamente agarré una chaqueta y me la puse, sintiendo el enojo llenar mi pecho. «Misty, este es el dormitorio de chicas. ¿No puedes leer?», le dije. Ni siquiera tuvo la oportunidad de responder antes de que Kevin se pusiera delante de ella, confrontando. «Celine, ¿puedes dejar de fingir por un día? ¿Te mataría? Cuando solía ir a tu casa, tú a menudo llevabas». Lo interrumpí con una bofetada. Él quería decir que yo solía usar pijamas en casa, pero eso no era excusa para que un chico entrara al dormitorio de las chicas. Además, incluso si llevaba pijamas, eran simplemente ropa de dormir normal, nada inapropiado. Sin ganas de discutir más con ellos, fui directamente a buscar a la supervisora del dormitorio. Así que el primer día que Misty se mudó, ella y Kevin recibieron sanciones disciplinarias. Tal vez nunca estuvimos destinadas a llevarnos bien, aunque me tragara mi orgullo. Ella no me dejaría en paz. Poco después de mudarse, se quejaba de que le habían robado dinero o que sus pertenencias habían desaparecido. Éramos 6 en el dormitorio, 2 eran sus seguidoras, y 2 preferían mantenerse al margen, en silencio. Las 3 solían hablar mal de mí, diciendo que era mala suerte compartir habitación con una estudiante pobre, que algunas personas, acostumbradas a ser pobres, carecían de decencia. Yo discutía cada vez y peleaba con ellas, pero era realmente agotador. Y Kevin solo añadía leña al fuego. En clase, decía deliberadamente cosas para provocarme. «¿No puse dinero en tu tarjeta de comida? ¿Puedes dejar de avergonzarte?» Como una mosca molesta, no te mata.
pero te repugna hasta la muerte. Un día, Misty dijo que su crema facial de HR Crema Riven había sido vaciada, y sus secuaces se unieron sarcásticamente: siempre son los pobres. Tal vez nunca han usado nada bueno en su vida, así que tienen que colarse y usar las cosas de su compañera de cuarto. Le dije que se aclarara quién era la pobre. Ella respondió: quien reacciona y lo encuentra ofensivo. Eso es lo que es. Ser pobre no necesariamente significa ser un pobre idiota, pero si eres lo suficientemente vil, te conviertes en un sucio despreciable. Las cosas se salieron rápidamente de control, hasta que Misty se levantó, actuando magnánima, diciendo que no le importaba realmente y que si alguien quería usarlo, solo tenía que pedírselo. Estaban decididas a culparme. Ella era magnánima, pero yo no. Decidí llamar a la policía. Mientras esperábamos, el resto de la clase apareció, incluido Kevin. Él se apresuró y me agarró del brazo. Celine, ¿cuándo vas a parar? Nunca has usado esa porquería. Te compro 10 frascos. ¿De acuerdo? ¿Realmente tienes que avergonzarte aquí? ¿Qué diablos? ¿Se unieron a alguna secta o algo así? ¿No podían sobrevivir un día sin actuar como idiotas? Sin querer tener más contacto con él, solté mi brazo de su agarre y dije fríamente: lárgate. La policía llegó rápidamente. Misty se cruzó de brazos con confianza, mirándome. Antes de mucho tiempo, una de sus secuaces no pudo esperar más y abrió uno de mis frascos de Snow Cream, actuando como si fuera muy lista. Oye, esto no parece ser. La atención de todos fue atraída hacia ella, y otra persona añadió: no parece ser como la crema barata que usa Celine, ¿verdad? No pude evitar sonreír ante su actuación. Básicamente, querían enviar la crema para análisis. Si resultaba ser cierto, sería considerado robo de mi parte, y dado que la crema era relativamente cara, cumpliría con los estándares para un caso. Apoyé completamente esta idea: nunca dejar que un ladrón se salga con la suya, pero tampoco dejar que ninguna persona despreciable acuse falsamente a otros. Ese frasco de Snow Cream había estado allí todo el tiempo, y aunque era mío, ¿cómo podrían demostrar que yo fui quien lo tocó? Si realmente quisiera robar, ¿haría un espectáculo poniéndolo en el dormitorio? ¿Cómo es que el olfato de esta compañera se volvió más agudo que el de un perro, capaz de diferenciar entre cremas? Después de decir eso, la compañera que había olido la crema se puso de pie de inmediato y dijo: ¿crees que todos son tan pobres como tú? Tratamos con esto todos los días. Por supuesto que podemos notar la diferencia. Oh, tan familiar. Hagamos un experimento. Si puedes identificar cuáles son tus cremas HR Crema Riven de una pila de frascos sin marcar, demostrará que no me estabas incriminando deliberadamente. De lo contrario, la policía está aquí. Me pregunto si incriminar públicamente a alguien frente a la autoridad es ilegal. Tú. La situación se volvió tensa, y finalmente, nuestro profesor tutor intervino para mediar, sugiriendo que probablemente se trataba de un malentendido, y despidió a la policía. Parecía que la situación estaba resuelta, pero en realidad, no lo estaba. Después de este incidente, los rumores se extendieron por toda la escuela de que yo era una ladrona que robaba cremas faciales, y la situación se intensificó hasta que la gente comenzó a difundir chismes desagradables sobre mí. Decían que era pobre y codiciosa, e incluso afirmaban que después de acostumbrarme a usar cosas buenas y no poder robarlas más, comencé a venderme para conseguir el dinero y comprarlas. Los rumores casi me ahogaron. Para ser honesta, fue abrumador, pero me negué a ser derrotada fácilmente. Cuanto más hacían esto, más quería perseverar. Solo si realmente me rompía, conseguirían lo que querían. En este asunto, me volví infame, lentamente convirtiéndome en el hazmerreír de todos. Incluso cuando fui al supermercado a comprar una botella de agua, un grupo de chicos me rodeó, burlándose de mí. Uno de ellos sacó una crema HR de su mochila y me la entregó, diciendo: señorita estudiosa, ¿cuántas noches me alcanzará esto? En ese momento, Kevin pasó por ahí, me miró como si fuera basura. Al principio, esos chicos pensaron que tal vez intervendría, así que se contuvieron, pero al ver su actitud indiferente, se volvieron aún más atrevidos. No discutí, en cambio, retrocedí lentamente y luego empecé a correr. Sus burlas me siguieron hasta que encontré a un guardia de seguridad. La risa se congeló en sus rostros, y finalmente, se los llevaron los guardias de seguridad. Escuché que después llamaron a su profesor para encargarse de ellos. Empecé a darme cuenta de que tolerar estas cosas no las haría desaparecer. Tenía que provocar algo más grande, algo que obligara a los responsables a prestar atención, algo que hiciera que Misty y sus secuaces sufrieran de una manera que jamás olvidarían por el resto de sus vidas, para finalmente librarme de estos parásitos. Capítulo 5. Mientras tanto, al perro flaco todo se le vuelven pulgas. La condición de mi padre estaba empeorando y necesitaba una cirugía de bypass cardíaco.
El dinero que habíamos ahorrado no era ni remotamente suficiente. Y la madre de Kevin, que había prometido prestarnos dinero antes, ahora se había echado atrás. En casa, mi madre caminaba inquieta, haciendo llamadas a todos los amigos o familiares que pudieran prestarnos dinero, con la débil esperanza de que pudiera funcionar. Fui a buscar a la madre de Kevin. Fue ingenuo de mi parte, y en mi mente aún recordaba su expresión lastimera cuando me rogó que cuidara de Kevin. Me preguntaba, ¿alguien podría realmente darle la espalda a uno tan rápido? Pero ni siquiera me dejó entrar. Me miró con la misma mirada que Kevin, como si estuviera mirando basura. Celine, ¿tu madre no te enseñó a tener dignidad? ¿De verdad necesitas ser tan codiciosa? ¿No has tenido suficiente con el dinero que te dio Kevin? Tan joven y ya tan insaciable. Escupió muchas frases similares mientras miraba su feroz expresión. Recordé sus súplicas llenas de lágrimas para ayudarla a encontrar a Kevin, o para pedirle a mi madre que cuidara de Kevin. No pude evitar preguntarme, ¿es realmente la misma persona? Ya no importaba, uno debe aprender de sus experiencias. No discutí con ella, ni le pedí de nuevo. Simplemente me di la vuelta y me fui. Quedarse más tiempo solo traería más humillación. Y si ya conocía el resultado, no había necesidad de perder más tiempo. Apenas salí del edificio, choqué de frente con Kevin, que volvía de jugar baloncesto. Me miró con confianza y dijo, no es del todo imposible prestarte el dinero. ¿Cuáles son las condiciones? Ve y pídele perdón a Misty. Cometiste un error, y es solo por su generosidad que no lo tomó en tu contra. Pero eso no es razón para que te aproveches de la situación. Así que, de esto se trataba todo. Él se quedó a poca distancia, observando con interés, esperando mi compromiso y sumisión. Levanté los ojos y lo miré fríamente, hablando suavemente. Kevin, ¿qué? ¿Finalmente estás lista para admitir que estabas equivocada? Los que son bajos finalmente recibirán lo que merecen. Tu momento está cerca. La cirugía de mi padre no podía retrasarse, pero no confiaba en una promesa de alguien como él, y admitir el robo sería prácticamente una sentencia de muerte para toda mi familia. Afortunadamente, la madre de Kevin me recordó que el dinero en mi tarjeta de comida apenas se había tocado, así que fui a la cafetería, armé un escándalo y conseguí que me reembolsaran el dinero. Lo envié al hospital para ayudar a mi madre con las necesidades médicas urgentes. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, mi escritorio estaba cubierto con mensajes insultantes pintados en rojo brillante, ladrona, prostituta y otras palabras humillantes que hacían que el escritorio fuera una vergüenza. La profesora tutora siguió el procedimiento habitual de preguntar quién lo había hecho durante la clase. Como nadie confesó, no hubo consecuencias. Sin embargo, me habló en privado y me dijo que no debía seguir causando problemas solo por mis buenas calificaciones, y que hacen falta dos para bailar un tango. Kevin cruzó los brazos y miró desde un lado. Cuando me acerqué, me miró con burla, diciendo, Celine, después de todos estos años, ¿no has aprendido nada? ¿Vas a llorar y correr a tu mamá otra vez? Te dije que si simplemente te disculpas con Misty. Lo abofeteé. El sonido de la bofetada resonó por todo el pasillo, silenciando a todos. Profesora, ¿suena? ¿Puede una sola bofetada sonar? Los miré fijamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. La profesora se quedó en silencio un momento, luego se enfureció. Celine, ¿te atreves a tratar así a un compañero frente a mí? ¿De verdad piensas que no tienes la culpa de todo lo que ha pasado? Tú. No le presté más atención. Enderecé la espalda y me fui con grandes pasos. Esa noche, después de la sesión de estudio nocturno, no regresé al dormitorio. En cambio, por la tarde, fui a buscar a la secuaz de Misty, la que tenía el estado mental más débil, y la cuestioné repetidamente, preguntándole si quería empujarme a la muerte. Le dije que si moría, sería culpa de ella. Luego, bajo la almohada de cada una de ellas, dejé una nota, no las dejaré en paz ni siquiera después de muerta. También dejé una nota de suicidio en mi escritorio, detallando cómo me habían acosado en la escuela, cómo no podía soportar la presión mental, cómo sentía que había decepcionado a mis padres, pero que ya no podía continuar. Salí por la puerta de la escuela y me dirigí hacia el río, pasando por zonas con cámaras de vigilancia. Primero, llamé a una popular streamer que ganó fama discutiendo el acoso escolar. Al principio, no pude comunicarme, así que empecé a inundar su chat, enviando mensajes privados diciendo que sentía que ya no podía más y que quería acabar con todo. Una vez que ella respondió, le expliqué brevemente la situación en la escuela. Finalmente, la llamada se conectó, y expliqué con calma lo que había experimentado. La anfitriona trató de consolarme, pidiendo repetidamente mi ubicación. Permanecí en silencio, negándome a dar una respuesta, pero deliberadamente caminé hacia la parada de autobús. Cuando llegó un autobús y se anunció la parada,
Fingí no darme cuenta y continué caminando hacia la orilla del río. Luego subí la barandilla sin dudarlo y salté al río. Era como si alguien transmitiera un suicidio, pero realmente haciéndolo. Pronto. Los temas como acoso escolar en 20 escuela, estudiante se lanza al río por la noche, comenzaron a ser tendencia en las redes sociales. La grabación de la transmisión en vivo, junto con mi chat con la influencer, se difundieron ampliamente en Internet. Capítulo 6. Floté en el agua durante aproximadamente 2 horas antes de que me encontraran. Aparte de algunos rasguños, no estaba en una condición que pusiera en peligro mi vida. Me recosté en el hospital, recibiendo un suero, luciendo completamente desolada. Mi madre fue la primera en llegar. Contuve las lágrimas, instándola a que regresara con mi padre. Pero ella simplemente me sostuvo con fuerza, diciendo repetidamente, lo siento. Me quedé atónita. Pensé que primero me iba a regañar. Hacer algo así. Realmente no tenía otra opción, pero nunca tuve la intención de morir. Cuando era pequeña, mi familia vivió en un pequeño pueblo cerca del río durante algún tiempo. En aquel entonces, muchos niños allí eran buenos nadadores, y yo aprendí a nadar con ellos. Para complementar nuestros ingresos, a menudo pescaba. Mi madre temía que confiara demasiado en mis habilidades de natación y me volviera imprudente. Así que nos mudamos después de conseguir una transferencia de trabajo. Después de mi insistencia, mi madre finalmente se fue. Me compró un poco de avena caliente antes de irse. Apenas había comido unos bocados cuando vi a Kevin, con los ojos rojos, tropezando hacia mí. Extendió la mano para tocarme, pero deliberadamente derramé la avena caliente sobre él. La avena estaba recién hecha. Estaba bastante caliente. Su pecho se puso rojo y parecía tener ampollas, pero él parecía ajeno, solo mirándome fijamente. Lo miré con desprecio. Kevin, no estoy muerta. ¿Estás decepcionado? No sabía. Se puso nervioso, intentando explicarse. Una vez más, no sabía. ¿Es que la gente nunca sabe lo que está haciendo? ¡Qué asco! De repente, noté que algunos periodistas entraban. Instantáneamente, puse una expresión histérica y de pánico y grité, vete. ¿No pueden dejarme en paz? Realmente no tomé las cosas de Misty, lo juro. Las lágrimas corrían por mi cara, y arranqué los tubos de la vía, creando un desastre. La sangre salió a borbotones, y Kevin, en pánico, intentó presionar mi brazo, pero un destello de una cámara lo cegó momentáneamente. Él se quedó paralizado, sus ojos reflejaban sorpresa, y eventualmente, una mirada de dolor se instaló en ellos. ¡Qué hipócrita! Cuando ayudaba a que me acosaran, no pensaba que hubiera algún problema. Cuando usé sus mismos métodos en su contra, de repente se sintió ofendido. Los periodistas lo bloquearon lejos de mí, apuntando sus cámaras y preguntándole cuál era su relación conmigo. Él dudó, como si tuviera algodón en la garganta. Intentó varias veces, pero no pudo decir una palabra, antes de finalmente huir en pánico. Los periodistas, al ver que yo no estaba en condiciones para una entrevista, simplemente me dejaron una tarjeta de presentación y se marcharon. Dejé que la enfermera volviera a insertar la aguja de la vía, mientras la habitación se llenaba de voces hablando sobre mí. Decían que pensaban que ese chico tenía una relación cercana conmigo porque en el video, él fue el lugar donde salté al río en medio de la noche. Si no lo hubieran sujetado, tal vez habría saltado después de mí. Wow, no vi el video, pero solo imaginarlo me hizo sentir asco. Siempre hacía esas cosas sin sentido y desagradables. Capítulo 7. Como esperaba. Una vez que llevé las cosas al punto del caos, los maestros de repente comenzaron a darse cuenta de que tal vez una mano puede hacer ruido. Ya no tenía que demostrar nada. La misma noche en que salté al río, uno de los secuaces de Misty no pudo soportar la presión psicológica y llevó esa nota al maestro, confesándose todo. Muchos estudiantes de la escuela también recurrieron a Internet, relatando los eventos de acoso que sufrí. La situación se salió de control. Pronto, los astutos internautas desenterraron todo tipo de información sobre Misty, incluida información sobre la empresa de su familia. Su familia dirigía una antigua compañía de productos para el cuidado de la piel. La compañía del padre de Kevin era un proveedor de materias primas para la familia de Misty. El video de Kevin visitándome en el hospital esa noche también apareció en línea, combinado con algunos de nuestros amigos y compañeros de clase anteriores explicando nuestra relación. Kevin también se encontró bajo un intenso escrutinio. Cuanto más investigaban los internautas, más descubrían. Resultó que Kevin era solo el hijo ilegítimo de su llamado rico padre, especialmente la empresa de la familia de Misty. Sus tiendas y perfiles en línea se inundaron de comentarios enfadados. Una avalancha de internautas dejó mensajes en las cuentas oficiales de la empresa. Miedo de usarlo. Incluso la señorita rica no lo usa. Dice que esta es una crema barata.
¿Y tú nos la vendes a nosotros? Miedo de usarlo. No sé nadar. Tengo miedo de ahogarme. Vender productos de baja calidad a los pobres para ganar dinero y comprar crema de lujo para la señorita rica. ¿Verdad? La familia de Misty enfrentó duras críticas, y sus competidores aprovecharon el impulso, sacándole el mayor provecho a la situación. La empresa rival organizó un evento de lanzamiento de un nuevo producto y, ese mismo día, hizo una donación para cubrir los costos de la operación de mi papá. También donaron 10,000 botellas de crema antiescarcha a niñas en pueblos rurales. Este gesto de buena voluntad casi les robó la mitad de los pedidos a la familia de Misty. Después de la cirugía de mi padre, regresé rápidamente a la escuela. Capítulo 8. Este incidente tuvo un gran impacto en la escuela. La maestra titular fue despedida por negligencia, y varios estudiantes que participaron en el acoso enfrentaron severos castigos, mientras que la principal instigadora, Misty, fue expulsada. Los IDS de los que difundieron rumores en el foro resultaron pertenecer a Misty y sus amigas, con más de 5 millones de visitas. Mi madre se hizo cargo de la demanda contra ellas después de que mi padre fuera dado de alta. Kevin todavía intentaba convencernos de dejar el asunto pasar. Un día, vino a mi casa, pero mi madre no lo dejó entrar. Le habló en la puerta. Kevin, ¿hicimos algo para perjudicarte? Bajó la cabeza. No, es mi culpa. Puedes culparme a mí. Pero Misty es solo una niña. Si ella tiene antecedentes penales, ¿cómo vivirá el resto de su vida? Ella es una niña, y mi hija no lo es. ¿Cómo te tratamos? ¿Y cómo la trataste tú? ¿Estabas tratando de llevarla a la muerte? No, no lo estaba. Yo solo no sabía. Oh, ¿y ahora lo sabes? Sabes que tener antecedentes penales es malo. Entonces, ¿por qué ayudaste a los demás a culparla? No la culpé. Yo pensaba, antes de que pudiera terminar. Mi mamá le dio una fuerte bofetada en la cara. Lamento profundamente haber dejado entrar a un lobo en mi hogar. Si hubiera sabido que terminaría así, nunca habría sido tan tontamente amable. Ya eres lo suficientemente mayor para entender esto. No necesitamos saludarnos cuando nos encontremos en el futuro. Ser extraños está bien. Además, somos pobres y aquí no hay ascensor. Las escaleras son difíciles de subir. Así que es mejor que no vuelvas. Después de echar a Kevin, mi madre regresó a la cocina con su calma habitual para picar verduras. Cuando me acerqué, vi lágrimas cayendo por su rostro. Dejó el cuchillo y me abrazó con fuerza, susurrando, Celine, lo siento tanto. Mamá es tan inútil. Lo siento. Silenciosamente, la abracé de vuelta. Este periodo ha sido realmente difícil para nuestra familia. Decir que no tenemos resentimiento hacia Kevin y su madre sería una mentira. No estamos tratando de exigir compensación señalando nuestra bondad pasada, y nunca pensamos en no pagar el dinero prestado. Además, la razón por la cual mi madre pidió ayuda fue porque a lo largo de los años, también habíamos prestado dinero a la madre de Kevin varias veces, especialmente durante los años antes de que su padre regresara. En ese entonces, mi madre pensó que si su amiga aceptaba ayudar, ciertamente cumpliría con su palabra. Pero resulta que cuando la pierna de alguien se cura, lo primero que desechan es su muleta. Capítulo 9. Después de que Misty abandonó la escuela, ella fue aún más libre. Kevin comenzó a faltar a clases más y más para estar con ella. Después de ser llamada varias veces a la escuela, su madre vino a verme de nuevo. Me burlé. Tía, somos tan conocidas. ¿Cómo puedes ser tan grosera? Me miró con una expresión sombría. Siempre soy educada con las personas, pero cuando se trata de algunas cosas que no son realmente personas, tal vez no lo sea. Tú. Kevin no volvió a casa esa noche. Tampoco regresó al día siguiente. Por la tarde, su madre estaba en pánico y fue directamente a la policía. Después de buscar durante un día y una noche, finalmente encontraron a Kevin en el fondo de un valle, con la pierna rota y la cara cubierta de sangre. Era de noche y nadie lo notó al principio. Resultó que esto formaba parte del juego de Misty. Quien ganara calificaría para ser su novio. Kevin no llevaba mucho tiempo montando motocicletas y terminó estrellándose por el acantilado. Estaban compitiendo en una zona muy remota, para cuando los rescatistas lo encontraron. La ventana para el tratamiento óptimo de su pierna rota ya había pasado, dejándolo lisiado de por vida, y tal vez por mala suerte, también recibió una larga cicatriz en la cara. Después de salir del hospital, la cicatriz se extendía por ambas mejillas. Cautelosamente fue a ver a Misty, solo para ser asustado por su grito de horror. Después de estar en silencio en casa durante un tiempo, vino a verme. Me preguntó si la promesa de antes todavía contaba. Me preguntó si todavía lo ayudaría. Mirando esta escena ridícula, no pude evitar burlarme de él. Kevin, ¿te rompiste el cerebro junto con la pierna? Desde entonces, se encerró en su habitación, solo saliendo para comer y usar el baño. Su madre estaba terriblemente preocupada. Primero fue a mi casa.
tratando de convencer a mi madre de que me persuadiera, pero mi madre la echó con una escoba, sin darse por vencida. Vino a la escuela a probar suerte conmigo. Lloró desconsoladamente. Céline, ¿realmente puedes soportar ver la vida de Kevin destruida? Yo no tengo problema con eso, tía, dije fríamente, mirándola. Ella se quedó helada, mirándome con incredulidad. Tía, ¿fui yo quien lo arruinó? ¿O piensas que todo fue culpa de Misty? Tú sabes en tu corazón quién lo formó para ser así, ¿verdad? La mujer se quedó allí como un árbol silencioso, y luego vi cómo su espalda se colapsaba poco a poco. Pero yo solo era un espectador. Mientras uno no sea desesperadamente tonto, eventualmente dejará de ser el que siempre es aprovechado. Capítulo 10. Cuando comenzaron los exámenes de ingreso a la universidad, Misty, que había sido expulsada, no participó. Todavía recuerdo el día que dejó la escuela. Me miró con arrogancia y desdén y dijo, para alguien tan pobre como tú, el examen de ingreso a la universidad es la única salida, pero no para mí. Tal vez cuando hayas estudiado durante años, puedas conseguir una posición de pasante en mi empresa. ¿Tenía ella muchos otros caminos? Cuando era pequeña, los peces que atrapaba eran incontrolables en el agua, pero una vez fuera del agua, estaban a mi merced. Ella era un pez tan molesto, incluso si tenía que drenar el río. La atraparía para ver cómo podía seguir siendo arrogante, así que filtré algunas grabaciones de ella, de esas que fácilmente provocan la indignación pública, a unas cuentas de medios. Como resultado, con nuestros esfuerzos, la empresa de su familia colapsó incluso antes de que mi último año de secundaria terminara. Pensé que al menos podrían durar algunos años más para derribarlos debidamente. Me pregunto dónde están ahora los otros caminos de la heredera. Hice los exámenes a la velocidad del rayo. Después de la última prueba, mis padres me esperaban en la entrada. Estábamos a punto de ir a celebrar con una comida, pero Kevin estaba parado no muy lejos, sosteniendo un gran ramo de flores. Intentó sonreír, pero todo lo que logró fue un leve movimiento de sus labios. Mi mamá lo notó al mismo tiempo que yo. Ella me protegió como una gallina protege a su polluelo, frunciendo el ceño y mirando a Kevin. Kevin se quedó en silencio allí, eventualmente dejando las flores en un banco cercano antes de darse la vuelta y marcharse. Nadie se molestó con el ramo, y cuando terminamos de comer, vimos a la señora de la limpieza tirando las flores a la basura. Capítulo 11. Después de los exámenes de ingreso a la universidad, entré en la universidad que quería. Viví mi vida universitaria durante más de 2 años, pensando que nunca volvería a cruzarme con ellos. Hasta que Misty, después de la bancarrota, recurrió a hacer transmisiones en vivo para ganarse la vida, para ganar espectadores. Tituló su transmisión, Arruinada por la mejor estudiante de la provincia, familia destruida. Afirmó que yo había incitado deliberadamente a los internautas a acosarla cibernéticamente en aquel entonces. La memoria de la gente en Internet siempre es corta. Y al principio, realmente logró ganar algo de atención. Ella incluso se consiguió un novio, creando una imagen pública de esposa devota. En cuanto a Kevin, al no haber tomado el examen de ingreso a la universidad y por los problemas que había causado a su padre, el amor de este hacia él volvió a desaparecer. No permanecieron mucho tiempo en la mansión. Pronto se mudaron de nuevo al viejo barrio, aunque esta vez ya no éramos vecinos. Después de comenzar la universidad, llevé a mis padres a vivir conmigo, y vendimos la antigua casa. Utilizando la atención que gané en aquel entonces, combinada con mi reputación como la mejor estudiante de la provincia, contacté a una editorial y publiqué algunos de mis viejos apuntes, obteniendo importantes regalías de ello. Así que ahora tenemos un nuevo hogar. Alguien de mi antiguo barrio me habló de la situación actual de Kevin. Parecía estar inactivo, rara vez salía, y ya que alguna vez fuimos amigos, pensé que no haría daño encontrarle algo que hacer. Pagué a alguien para que exagerara el éxito actual de Misty a Kevin, pero parecía que Kevin había cambiado. Ya no parecía interesado en la venganza. En cambio, intentó arreglar las cosas y buscó apoyarse en su relación pasada, con la esperanza de que Misty lo ayudara. Me pareció aburrido, pensando que era hora de que se cerraran todos los cabos sueltos. Entonces, las cosas dieron un giro inesperado. Resulta que Kevin había estado esperando el momento adecuado. De alguna manera, logró suministrar productos falsos a Misty. Se realizaron más de 10,000 pedidos, y ahora Misty enfrentaba una situación de compensación 10 veces por productos falsos. Parecía que Misty pasaría el resto de su vida pagando esas deudas. Sin embargo, Kevin tampoco quedó impune. Parecía indiferente a su propio destino. Solo quería arrastrarla con él. En ese momento, la marca que mis compañeros y yo habíamos fundado necesitaba exposición. Así que no desaproveché la oportunidad. Saqué algunas pruebas antiguas, metafóricamente pateándolos mientras estaban en el suelo, y aproveché para lanzar nuestros propios productos.
También prometí que una parte de nuestros ingresos anuales se destinaría a apoyar a estudiantes desfavorecidos y a combatir el acoso escolar. Incluso colaboramos con la empresa que patrocinó la cirugía de mi padre para lanzar algunos productos en conjunto. Cuando regresé a mi antigua escuela secundaria, miré mi antiguo salón de clases y recordé aquella noche desesperada en la que salté al río. En ese momento, solo tenía un pensamiento en mi mente: lo lograría, y me salvaría a mí misma. El día de mi graduación, recibí un paquete. Para entonces, Kevin ya había sido encarcelado por delitos económicos. Abrí la caja y dentro estaba la bufanda gris de años atrás. Resulta que él la había recuperado en secreto. La dejé ir, y la bufanda cayó de nuevo al basurero. Las cosas que no pertenecen, al igual que las personas que ya no pertenecen a tu vida, deben ser descartadas a tiempo.